En esos días, una persona, un exalumno mío, me ha planteado una pregunta a raíz de alguno de los videos que he estado publicando en YouTube. Quisiera leer esta pregunta para darle respuesta. Le prometí a esa persona responderle. Eh, puede, dice, le hago una pregunta. Puede ser planteado como un dilema o un problema ético el decidir si priorizar la vida o la economía, obviamente en el contexto de la pandemia del coronavirus. Eso es lo que él está planteando. Y bueno, la pregunta es compleja, la respuesta también lo es, por eso le dije que no podía responderle en un inbox sino más bien a través de un video video de ese tipo. Bien, de hecho, un primer momento, una primera respuesta rápida es obvio que hay que priorizar la vida antes de la economía. Ha habido gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos, el de Bolsonaro en el Brasil, el de Boris Johnson en Inglaterra, gobiernos populistas, también inclusive el gobierno de López Obrador en México, que han tratado de priorizar el funcionamiento de la economía antes de declarar estado de emergencia, cuarentenas o restricciones que terminen dañando la economía. En cambio, en el caso de Perú, eso fue diferente, eso ha sido completamente distinto. En el caso de Italia, sucedió que al principio se priorizó la economía y después se priorizó la seguridad y la salud. Y el caso de Italia es un caso paradigmático porque ha sido uno de los países occidentales que fue uno de los más golpeados por la pandemia, y el caso de Estados Unidos también ahora lo es porque es también un país que ha sido bastante golpeado, especialmente la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York en general. El caso del Brasil, se ha conocido en esos días que las Fuerzas Armadas están tomando acciones frente al gobierno de Jair Bolsonaro y están tratando de contrarrestar esa eh, obstinación de Jair Bolsonaro de minimizar la pandemia y minimizar el cuidado y la salud pública. Entonces, en una primera región de la respuesta, es importante saber que hay que tomar medidas para proteger la vida antes de continuar simplemente sin tomarlas, eh, arguyendo el argumento de que de esa forma se protege la economía. Entonces, si la pregunta es, ¿hay que priorizar la vida a la economía? ¿Priorizar la vida antes que la economía? La respuesta en ese sentido sería sí. Pero el asunto no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque también hay que tomar medidas que no destruyan la economía nacional. De tal manera que una vez pasada la pandemia, las personas no hayan perdido sus empleos o no lo hayan perdido radicalmente, no haya millones de desempleados y no haya personas que estén hambrientas y
porque todo eso también termina a la larga generando un problema social y también a la larga termina afectando la vida de muchas personas. Entonces, priorizar la vida antes de la economía no significa abandonar la economía a su suerte, porque si un país abandona la economía a su suerte, eh, no va a poder hacer frente a problemas que van a aparecer después de la pandemia. Entonces, después de la pandemia, una vez resuelta la pandemia, todavía necesitamos tener una economía que pueda funcionar. Entonces, en este segundo nivel, donde aparece otro asunto, que es, que es qué capacidad tiene un país para poder afrontar la pandemia, proteger la vida sin destruir completamente su economía. Y para eso hay que ver cuál es los recursos económicos que tiene un país. Felizmente, en Perú hemos tenido unos años que nos han permitido eh, asegurar una base económica sólida que nos permita hacer frente a este flagelo sin desmontar, sin desmantelar, sin destruir por completo toda nuestra economía. Pero hay países que no tienen esa posibilidad. Entonces, allí, ¿cómo se llama? El asunto se vuelve más crítico, porque una vez pasada la pandemia y enfrentada la pandemia, esos países van a quedar, podrían quedar en la ruina económica y tener, digamos, no muertes, no un número grande de muertes ahora, pero sí un número grande de muertes después. Entonces, ahí hay que ver el asunto, digamos, es una pregunta interesante, pero no tiene una respuesta sencilla, sino que su respuesta más bien es compleja y hay que ir por pasos. Primero, digamos, las acciones de los gobiernos populistas o dictatoriales como el de China o populistas como Estados Unidos, Brasil, eh, México y otros populismos por ahí. Ese es un nivel, digamos, un nivel de negar, digamos, la pandemia y sacrificar las vidas humanas antes que la economía. Y el otro nivel es reconocer la pandemia y hacer frente a ella, sacrificando parte de la economía en la medida de lo posible, porque no se puede sacrificar toda la economía, porque más adelante la situación se vuelve más complicada. Entonces, esa sería mi respuesta. Mi respuesta depende también de la capacidad que tiene cada país para poder manejar el asunto. Bien, gracias y nos vemos la próxima vez. Por favor, si les ha gustado, denle like a este video y si les gusta y quieren escuchar más cosas sobre estos temas, denle suscribirse al canal para poder seguir adelante. Muy bien, gracias.